Así que quiero compartir con ustedes esta palabra que la vamos a encontrar allá en el Evangelio según Lucas, amén, en su capítulo 8 y el verso 26. Lo vamos a leer para la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dijo, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Padre, que estás en gloria y en todo lugar, Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú nos has traído a este lugar, Señor, donde tú conoces la necesidad que hay en este lugar, en esta vida, Señor amado. Pedimos, Señor, que con la unción, Señor amado, y el favor de tu Espíritu Santo nos permita, Señor, predicar esta palabra en este lugar, Señor. Oh Padre de la gloria, que esta palabra, Señor, venga siendo un rema en los corazones, Señor. Esta palabra lo redarguya en esta preciosa hora, Señor amado. Te damos la gloria y la honra, Señor, y creemos, Padre, que como dice la Escritura, Señor, que esta palabra no regresará vacía, Señor, sino que hará la obra por la cual tú la has enviado, Señor. Toda la gloria, Señor, y la honra sea para ti, Señor. Liberta al cautivo, Señor. Sana al enfermo, Señor. Liberta al endemoniado, Dios mío, en esta preciosa hora. Así como lo hiciste, Señor, con aquel hombre de Gadara, Señor amado. Que tu nombre sea glorificado para la gloria de tu santo nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acabamos de leer, querido amigo, una historia que fue real. ¿Sabe? Dice que cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando Él andaba en la tierra de los vivientes, ¿sabe cuál era la labor de Él? Era predicar el Evangelio. A cualquier lugar, hermano y amigo, que Jesús iba, algo sucedía. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabe algo, dice la palabra del Señor, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Gloria a Más bien Dios. le rechazaron. Más bien se iban en contra de Él. Y le decían: tú, demonio tienes, le decían a Jesús. En muchas oportunidades el Maestro fue rechazado. En muchos lugares el Evangelio, en muchos lugares
Pero sabe, había lugares, había regiones donde el maestro tenía que ir caminando junto con sus discípulos. Al maestro no le importaba qué tanto tenía que recorrer, no le importaba si tenía que ir a pie, no le importaba si tenía que traspasar los mares, aleluya, para poder llegar en aquel lugar donde estaba la necesidad. ¿Por qué? Porque para eso vino el Hijo del Hombre, dice la palabra, para salvar lo que se había perdido. Y para eso el Señor nos ha enviado a este lugar, para decirte que todavía hay esperanza, para decirte que Cristo te ama, para decirte que Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu corazón, Él quiere darte vida eterna, Él quiere darte la salvación de tu alma. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabes, dice la palabra del Señor, que había una necesidad de que el maestro fuera a aquel lugar de los Gadarenos. Pero sabe, al maestro no le fue fácil llegar a aquel lugar. Sabe que cuando vamos a hacer la obra del Señor, el enemigo se opone. El enemigo te va a levantar muchos problemas. Se te van a levantar dificultades. Se te van a levantar los vientos, aleluya. Vendrán las tormentas fuertes contra tu vida, contra tu familia, contra tu ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando está el respaldo de Dios, cuando el Señor ha dicho, en tal lugar voy a enviar la palabra, déjeme decirle que no hay demonio que se pueda levantar, no hay tempestad que pueda detener que esa palabra llegue en aquel lugar. Y sabe, me impacta mucho que antes de llegar en aquel lugar, dice que la barca donde iban los discípulos y el maestro, esa barca, dice la palabra, que empezó a ser azotada por los vientos, que aquel mar se agitaba, se embravecía, con tal de detener de que el maestro fuera a aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a leer ahí donde dice esta palabra. Ahí mismo en Lucas 8:22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y le decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Mire qué grande el poder de Dios, aleluya. Mire qué grande es el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y después de estos versos dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, el enemigo quería detener aquella barca, quería hundirla, quería matarlos ahí. Pero sabe, se le olvidaba que el maestro iba en esa barca, se le olvidaba que había uno que tenía el control de todo, aleluya. Por eso dice la palabra que al nombre del Señor se tienen que sujetar los vientos, las tempestades, aleluya. Se tienen que sujetar los demonios. Toda hueste de maldad tiene que sujetarse ante el nombre de Jesús. Y vea, dice la palabra de que el maestro llegó. Él cuando tomó la barca le dijo: vamos a pasar al otro lado. Él no dijo: tal vez pasaremos, no. Él dijo: vamos a pasar y vamos a llegar al otro lado. Bendito
Dice la palabra que los discípulos tuvieron miedo. Porque en nuestra humanidad, ¿quién no tiene miedo, querido amigo? Todos tenemos miedo. Todos tenemos temor en algún momento de nuestra vida. Y sabe, hay gente que tiene miedo a morir. Pero ¿sabe por qué? Porque el alma de esa persona no está asegurada todavía con Cristo. Porque aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque aquella persona, aleluya, que está haciendo las cosas mal, el alma misma sabe que el día que muera va a ir a un lugar de tormento. Y eso es lo que el maestro quiere evitar. Dios le bendiga. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer en esta hora. Él ha venido a traerte esta palabra para que tú no vayas al lugar de tormento. No creas que ande por gusto que el Señor envía a sus siervos a predicarte esta palabra. A veces por la mañana, a veces por el mediodía, por la tarde, por la noche, aleluya. Pero ahí está la palabra del Señor. Solamente de que tú la recibas en tu corazón. Y que no seas como esta gente de aquella ciudad, que al ver el milagro, que al ver la liberación que había hecho el maestro de aquel hombre, ¿sabe qué hizo esa gente? Le dijeron, vete de aquí, no te queremos. Y así muchas veces la gente le dice al maestro, cuando él trae la palabra, el mensaje, la gente, mire, se tapa los oídos, dicen, estos están locos, no tienen nada que hacer, que bulla. A ver si en aquel día van a decir que bulla. A ver si en aquel día no van a rogar misericordia, pero sabe, quizás esa misericordia ya va a ser tarde que usted esté clamando. Cuando usted haya partido de esta tierra y se encuentre en aquel lugar de tormenta, iba a gritar, oh, era cierto lo que andaban ahí hablando los aleluyas. Era cierto y si me arrepiento, Señor, ya no se puede. Hoy dice la palabra, mientras hay vida, oiga, mientras hay vida y esperanza. Y mira, dice la palabra del Señor que el maestro llega a aquel lugar porque había una necesidad. Había un hombre, dice la palabra, había un hombre endemoniado, poseído por una legión de demonios. Oiga esto. Dice que aquel hombre al ver a Jesús, aleluya, va corriendo a donde él estaba y se le postra a los pies, aleluya. Y pega un gran grito de desesperación. Yo no sé, mi hermano, mi amigo, si usted puede imaginar aquella escena. Pero yo me imagino a aquel hombre, hermano, porque dice la palabra que no vestía ropa. O sea, el hombre andaba desnudo. El hombre, hermano, la gente le tenía miedo porque era un hombre endemoniado. Dice que lo ataban con cadenas, lo ataban con grillos en los pies, en las manos, aleluya. Pero era tanta la fuerza porque había una legión de demonios en él y todo lo destruía, dice la palabra. Dice que rompía las cadenas por la fuerza maligna que había en él. ¿Y sabe qué más? Dice que este hombre habitaba en los sepulcros, o sea, en los cementerios, para que usted me entienda. Ese hombre estaba loco, hermano. Ese hombre estaba poseído, aleluya. Pero llegó el maestro. ¿Qué bendiga, hermana? Pero llegó el maestro, aleluya, justo a tiempo. Yo me imagino que aquel hombre, la gente, oiga, le tenía miedo. Porque si usted ve a una persona que anda desnuda en la calle y que anda quizá ahí con palos, qué sé yo, y usted dice, este hombre me va a pegar, y usted sale huyendo, aleluya. Y muchas veces, ¿sabe? Nos hemos topado con gente, hermano, que está ahí en una cuneta, gente, hermano, que andan, como decimos, como indigentes, aleluya. Pero nosotros no somos dignos, hermano, de darle la mano. No somos dignos, hermano, de decirle, vamos a orar por este hombre, vamos a orar por esta mujer, porque ¿sabe algo? Solamente miramos lo externo, aleluya. Pero si en nosotros está el amor de Dios, no vamos a ver a una persona, hermano, y decir, esta ya no sirve para nada, no. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a decir, es, ahí hay un alma en ese cuerpo. Y esa alma se tiene que salvar, aleluya. Porque si verdaderamente hay amor en nosotros, como decimos, oh Señor, yo te amo. Nos llenamos los labios de decir, Señor, yo te amo, Señor. Yo te adoro, Señor. Pero cuando está la necesidad, nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos, nos hacemos como que no es con nosotros y que mire aquel que vea qué hace. No. Tenemos
tenemos que nosotros que pensar que la salvación no solamente es nuestra. La salvación es para todos. Es para todo aquel que quiera echar mano de la vida eterna. Aleluya. Dios le bendiga. Todos tenemos un alma que salvar. Aún aquel narcotraficante, aún aquel ladrón, aquel asaltante, aquel pandillero tiene un alma que salvar. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso el maestro dijo: yo no he venido por los sanos, no. Yo vine por los enfermos. Yo vine por los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Por nosotros como pecadores vino Jesús a esta tierra. Y oiga, dice la palabra que este hombre ya no aguantaba esa vida. Este hombre ya no aguantaba esa condición. Aleluya. Porque yo me imagino que este hombre quería ser libre. Yo me imagino que dentro de sí este hombre anhelaba cambiar. Este hombre anhelaba un cambio. Esta alma, hermano y amigo, gemía por dentro. Como mucha gente. Como mucha gente, aleluya. Como mucha gente, bendito sea el nombre de Dios. Que hoy día están los vicios. Como mucha gente que está en las drogas, aleluya. Gloria a Jesús. Porque no crea usted que aquel hombre, aquella mujer que se encuentra en esa condición, yo creo que llega un momento en su vida, dices que yo quiero cambiar. Y si le preguntamos a alguien, le decimos, ¿usted quiere cambiar? Esa persona va a decir sí. Pero ¿sabe algo? Me va a decir, yo lo he intentado. Usted no sabe cuánto yo he anhelado cambiar la condición de mi vida. Usted no sabe cuánto yo he rogado y no hay nada que me cambie. Tal vez estoy bien unos días, una semana, 2 semanas, un mes. Pero después de esto, vuelvo a caer en los vicios. Vuelvo a caer en la droga. Vuelvo a caer en el pecado. Aleluya. Porque déjame decirle algo. A veces queremos cambiar. Dios le bendiga. En nuestra propia fuerza, en nuestras propias capacidades decimos, no, que yo lo voy a hacer. Pero ¿sabe algo aquí? Es muy importante el que usted quiera cambiar, el que usted quiera salir de esa vida de pecado. Pero también es muy importante, déjeme decirle, amigo, que usted vaya a los pies del Maestro. Que usted vaya a los pies de Cristo, porque Él le va a ayudar. Ese es el mensaje que le traemos en esta hora. Porque ¿sabe algo? Hay personas, aleluya, que quizás están en un vicio. Hay personas que son alcohólicas y dicen, bueno, voy a ir a los alcohólicos anónimos, ahí me van a ayudar. Quizás por un tiempo tú te alejes del alcohol, de la bebida. O quizá otra persona diga, bueno, yo me voy a rehabilitar porque consume drogas, qué sé yo. Y va esta persona y tal vez un tiempo está bien, pero ¿qué pasa? Al salir de ese lugar, vuelve otra vez a caer. Pero déjame decirle que la palabra del Señor dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Que si Jesús te liberta, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y tú te mantienes en su palabra, y tú te mantienes en el camino del Señor, aleluya. Déjame decirte que esa maldición, que ese vicio, que ese demonio que haya salido de ti, no volverá a tomar tu cuerpo. Pero es importante que tú permanezcas en Él. Porque si tú vienes a los pies del Señor, Él te liberta, aleluya. Él te hace libre. Y luego al tiempo tú le das la espalda a Dios. Tú le das las espaldas al Señor. Dice la palabra que aquel demonio que salió de ti, cuando regresa y ve que tu casa está vacía, que tu vida está vacía, que no está Cristo contigo,
Dice que él va y jala otros 7 demonios y entran en su vida. Y por eso dice la palabra que la condición de aquel hombre o de aquella mujer vuelve a ser, dice que es peor de como estaba antes. Porque déjame decirte de que el evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios y salvación, aleluya. Y hay de aquel que tome en poco, aleluya, el sacrificio que Jesús hizo. Hay de aquel que esté jugando con las cosas de Dios, porque mayor castigo recibirán aquel día. Pero déjame continuar, hermano y amigo, con esta historia, aleluya, que dice la palabra de Dios que este hombre endemoniado, al ver a Jesús, al ver al Hijo de Dios, dice que va, Dios le bendiga, dice que va, hermano, y se postra. Oiga, ese acto de humillación, aleluya. Es que el postrarse, el doblar nuestra rodilla no es cualquier cosa, mi amigo. No es cualquier cosa, aleluya. Dios le bendiga, hermano. No es cualquier cosa, ¿sabe? El doblar nuestras rodillas y reconocer en nuestra vida que la condición en la que estamos, de que le hemos fallado a Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios dice que al que se humilla, Dios lo exalta. Pero al altivo, dice la palabra, dice que Dios lo ve de lejos. Y aquel hombre, aleluya, en su necesidad, hermano, aquel hombre, podemos decirlo de esta manera, aquel hombre en su locura, aquel hombre en su desesperación ve a Jesús y ve la esperanza, aleluya. En aquellas tinieblas donde este hombre estaba, aleluya, ve al maestro, ve la luz, aleluya, esa luz admirable, ve ese maná que descendió del cielo, aleluya, y este hombre corre a los pies del maestro. Y me impacta tanto que sigue diciendo la palabra que este hombre da gritos de desesperación. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre empieza a dar gritos de desesperación porque él ya no aguantaba más el sufrimiento. Él ya no aguantaba más esa vida de locura. Él ya no aguantaba más andar por los sepulcros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando llega Jesús, él ve esa luz de esperanza. Cuando llega el maestro, aleluya, es que eso pasa, mi amigo. Cuando Jesús llega a una ciudad, aleluya. Cuando el maestro llega a una vida que está perdida. Cuando el maestro llega a una vida que está condenada por el diablo, aleluya. Cuando el maestro llega, déjame decirte, querido amigo, que algo pasa, aleluya. Los demonios tienen que huir. Las enfermedades tienen que soltar los cuerpos. Donde había muerte, el Señor declara vida. Donde el médico te ha dicho ya no hay esperanza, el Señor dice: yo llevé todas tus enfermedades en la cruz del Calvario, aleluya. Donde el médico ha dicho: mire, tiene 2 meses de vida, 1 mes de vida le queda. El maestro dice: no, yo te doy vida. Y Gloria a Dios. Abundancia. Eso es. Oh, esta historia, hermano, a mí me llena el alma. Esta historia, hermano, a mí me conmueve. Porque así hay gente hoy día. Hay gente, hermano, que está endemoniada. Hay gente, hermano, que está atada por el enemigo. Hay gente, hermano, que está caminando al mismo infierno, aleluya. Pero hay vendas en los ojos que no le dejan ver por el camino que va. Hay orgullo en el corazón. Hay altivez porque el hombre y la mujer dice: yo no necesito a Dios. Por eso la palabra dice el necio en su corazón: no hay Dios. Gloria a Porque Dios. el Dios de este tiempo, el Dios de este siglo, es el dinero, es la fama, son los placeres de esta tierra. Y a la gente no le gusta que le digan: mire, usted está en pecado, mire, usted está mal delante de Dios, mire, usted que anda con 2, 3 mujeres, eso no le agrada a Dios. ¿Sabe qué dice el hombre? Déjeme,
Si yo tengo dinero, yo puedo tener las mujeres que yo quiera. Si no se arrepiente, por más que tenga dinero, riqueza, lo que usted tenga en esta tierra, nada le salvará. Pero mire, hoy ha venido el Señor a hablarle una vez más, porque el Señor, hermano, es tan grande en amor y misericordia, que aunque usted le diga, yo no quiero nada con Dios, viene el Señor nuevamente, te habla. ¿Sabe? Dice la palabra de Dios allá en Ezequiel, dice, todas las almas son mías, dice el Señor, pero el alma que pecare, esa morirá. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición de todos. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, hermano, no teníamos entrada, pero vino Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, Vino aleluya. ese hombre del cual te estamos predicando en esta hora. Vino el Maestro y se entregó por amor a ti y a mí. Llevó el peso de nuestro pecado. Pero sabe, no es para que usted y yo sigamos pecando, no. Es para que usted y yo nos apartemos. Es para que usted y yo, aleluya, nos arrepintamos de todo nuestro corazón. Amor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir, Baby, hermano, con esta palabra. Que oiga, dice, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, oiga, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mire, dice la palabra del Señor, aleluya, que los demonios no soportan, hermano, la presencia de Dios. Los demonios, hermano, no soportan escuchar el nombre de Jesús. Porque sabe, el maestro no le había dicho nada a aquel varón. Jesús solamente llegó, aquel hombre lo mira, se va y se postra delante de él. Y da gritos, dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Oiga, le dice, te rogamos que no nos atormentes. Y el maestro ni les había dicho nada. Pero ellos ya sabían que tenían que dejar ese cuerpo. Ellos ya sabían que tenían que ser echados de ese cuerpo, porque no era lugar de ellos, aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor que Jesús viene y le ordena a los demonios que salgan. Le dice el maestro, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque somos muchos, oiga esto. Por eso aquel pobre hombre, hermano, estaba totalmente, hermano, en una condición que de verdad, hermano, no se le desea esto a nadie. A nadie. Porque sabe qué lindo, hermano, es tener a Cristo en el corazón. Qué lindo, hermano, es servirle a Dios. Qué lindo, hermano, es tener paz, tener gozo. Aunque haya tribulaciones, claro, porque tenemos que padecer en esta tierra, hermano. Pero ¿sabe algo? Cuando usted y yo estamos en los caminos del Señor, cuando nuestra vida está confiada en Dios, aunque vengan problemas, aunque Gloria a vengan Dios, enfermedades, aleluya. aunque venga escasez, nuestra confianza está en Jesús de Nazaret. Como decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Oiga, sigue diciendo la palabra del Señor, que aquellos demonios no querían salir del cuerpo. Le dice, te rogamos que no nos envíes al abismo. Y había ahí, dice, un hato de cerdos, y el maestro les da la orden y les salgan. Y dice que los demonios salieron de aquel cuerpo y se fueron a donde estaban los cerdos. Y los cerdos dicen que se precipitaron por una peña y se mataron. Amén. Cayeron, hermano. Y cuando la gente, hermano, ve aquella liberación, cuando la gente ve aquella liberación, aleluya. Cuando la gente ve aquella liberación que aconteció en aquel varón, ¿sabe?
La gente se enojó. Dice que salió la gente, hermano, admirado porque habían escuchado lo que había acontecido. Salió el pueblo. Y dice, hermano, que hallaron a aquel hombre sentado, lo hallaron en su justo juicio. Lo hallaron bien. El hombre ya no andaba gritando, ya no andaba desnudo, ya no andaba, hermano, como loco. Aquel hombre dice que estaba en su sano juicio. Gloria a Mira cómo Dios. es el poder de Dios. Y eso era lo que el enemigo quería impedir, porque no quería que el maestro llegara hasta que a la otra orilla del lago. Pero cuando Dios tiene ya en su plan perfecto, cuando ella ha predestinado algo, no hay nada que lo pueda detener. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oiga, dicen que aquel hombre lo hallaron sano. Ya no andaba en los sepulcros. Ya no había necesidad que la gente lo amarrara, lo encadenara, no. Ya Jesús había hecho la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra. Porque Gloria a mucho Dios. volumen tiene. Gloria a Dios. Mi amable, gracias. Muchas gracias. Dios me la bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor que después de que lo hallaron así, aquel hombre, mire, Le voy a bajar. había agradecimiento en su corazón. Había una alegría inmensa. Y aquel hombre dijo, maestro, yo te seguiré. Maestro, Es que muertos comienzan gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. ahí. Gloria a Dios, aleluya. Dice que en este varón había agradecimiento. Y él dijo, maestro, te quiero seguir a donde tú vayas. Mira lo que provocó en aquel hombre esa liberación, ese milagro. Este hombre prácticamente volvió a nacer. Este hombre volvió a la vida. Aleluya. Porque eso es lo que dice la palabra. Que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y aquel hombre, mire, había agradecimiento en su corazón. Había gratitud. Y él le dijo, maestro, yo te seguiré. A donde quiera que tú vayas, Señor, yo quiero seguirte. Porque eso es lo que provoca cuando usted y yo estamos agradecidos. Hacemos la voluntad de Dios. Cuando usted y yo reconocemos de dónde Bendiga. el Señor nos ha sacado, nos provoca y hay un deseo en nuestra vida de decir, Señor, yo te quiero seguir. Señor, yo te quiero servir. Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? Aleluya. Pero sabe, me impresiona que Jesús le dice, quédate en este lugar. Ve a tu casa. Ven con tu familia. Ven con los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Qué maravilloso, oiga.
Aquel hombre que un día fue un loco, un vagabundo, un endemoniado. Aquel hombre que un día fue despreciado por su familia. Porque saben, los primeros que muchas veces nos rechazan son nuestros familiares. Sí, así como lo escuchamos. Muchas veces los que nos desprecian son los de nuestra casa. Si lo hicieron con Jesús, imagínense, lo van a hacer con nosotros también. Pero aquel hombre, la condición que él estaba, ni en su familia lo querían. Yo imagino que quizás tenía a su esposa, a sus hijos, pero como él estaba mal, él estaba loco, endemoniado, atado por el enemigo. Él vivía en los cementerios, dice la palabra, y andaba desnudo. La gente le tenía miedo, pero el maestro le dice: ven y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y sabe algo? En aquella ciudad de los Gadarenos, yo me imagino que la gente se quedó asombrada, porque Jesús dejó ahí no solamente un hombre que había sido libre, sino que dejó a un evangelista. ¿Por qué? Porque el maestro dijo: tú me eres más útil aquí en este lugar. Sí, hermano, porque este hombre quería seguir al maestro. Pero Jesús, en su soberanía, en su poder, dijo: no, quédate aquí. Dios bendiga. Jesús le dijo: quédate aquí. Y no era porque el maestro no quería que le siguiera, no. Era porque Jesús sabía que aquella gente no iba a aceptar el evangelio. Porque si se recuerda, la gente le dijo: vete de aquí. No queremos que estés aquí, vete, Jesús. Y Jesús dijo: bueno, yo solo vine a esto, aleluya. Yo solo vine a libertar a mi hijo, aleluya. Que el enemigo lo tenía atado por mucho tiempo, porque así dice la palabra, oiga. Por eso a mí me llega al corazón esta palabra, porque aquello que lo menosprecia al hombre, por eso ahí se cumple la escritura donde dice que de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios toma para avergonzar al sabio. ¿Sabe por qué? Un día usted puede ver a un hombre, a una mujer tirada en la cuneta, la puede ver bien drogada, bien tomada, pero al otro día usted va a ver la mano de Dios en esa vida, aleluya. Al otro día usted va a ver a un hombre predicando en una esquina, a una mujer hablando de las maravillas que Jesús hizo con él y con ella. Y esa fue la historia de este hombre, porque había agradecimiento. Yo me imagino, hermano, que este hombre no se quedó quieto al ver de dónde Jesús lo levantó, al ver de dónde Dios lo sacó. Aquel hombre, yo me imagino que a todo el mundo le estaba diciendo: mire, de mí, yo era aquel hombre que estaba en los sepulcros. Yo era aquel hombre que me tenían amarrado. Yo era aquel que yo no sabía, aleluya, era lo que yo hacía. Yo me imagino que aquel varón a todo mundo le andaba contando. A toda la gente que se lo encontraba, yo me imagino que la gente murmuraba y decía: ¿acaso no es este hombre loco? ¿Acaso no era este el que le teníamos miedo? ¿Acaso no era este el que estaba en los sepulcros? ¿No era este aquel que amarrábamos y rompía las cadenas? Aleluya. Y la gente, hermano, yo creo que se quedaba atónita, se quedaba sorprendida, hermano, del poder de Dios. Gloria a Dios. Y aquel hombre, yo me imagino que a la predicación de este hombre mucha gente, creo que mucha gente vino y creyó en el evangelio. Gloria a Dios. Creo que muchas personas se convirtieron en la predicación. Dios le bendiga. Por eso Jesús le dijo: ve y cuéntales qué grandes cosas
que se les ha olvidado de dónde Dios los ha sacado. Hay quienes que se les ha olvidado, les da vergüenza testificar lo que Dios ha hecho con sus vidas. Hay gente que me escucha que Dios los ha sanado, los ha levantado de una cama. Hay gente que Dios los ha sacado, los ha liberado de los vicios. Pero hoy día se han conformado de decir, bueno, porque yo voy a la iglesia ya, ahí quedó. No, usted tiene que testificar. En el lugar que usted esté, testifique, no se avergüence del evangelio, porque la palabra de Dios dice que el que se avergüenza aquí en la tierra del evangelio de Cristo, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, gracias. Aquel que se avergüenza de Cristo, dice aquí en la tierra, dice el Señor, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre y delante de los ángeles. Usted no se avergüence. Usted diga, Señor, dame la fuerza, la valentía para yo hablar de lo que tú has hecho conmigo. Porque habrá gente, Dios le bendiga, habrá gente que al escuchar su testimonio se va a convertir. Habrá gente que al escuchar iba a decir, bueno, si este era como dice que era mal hablado, que era peleonero, que andaba en los vicios, que andaba en las cantinas, va a decir aquella persona, Señor, si tú lo cambiaste a él, cámbiame a mí, Señor. Si tú lo libertaste a él, Señor, libértame a mí. Gloria a Dios. Porque solamente el poder de Dios puede romper las cadenas, las ataduras, las maldiciones. Porque sabe, en muchas personas lastimosamente hay maldiciones generacionales. Y hay gente que dice que mi abuelo era borracho, mi papá era borracho, yo soy borracho y mi hijo es borracho. No. Todo eso el Señor lo quiere cortar de tu vida y de tu familia. Pero es que tú quieras, es que tú vayas a los pies del Maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Es que tú dispongas y digas, Señor, yo ya lo probé todo, ya no aguanto más. Porque sabe, hay gente que el enemigo, que Dios lo reprenda en esta hora, les pone pensamientos de suicidio, les pone pensamientos y le dicen, nadie te quiere, mira, tu familia te dejó. Le dice aquel varón, mira, te abandonó tu esposa, te abandonaron tus hijos. O a las mujeres también le dicen, mira, tu esposo te dejó, te abandonó con tus hijos. Quítate la vida. Pero esa no es la solución. Esa no es la solución, querido amigo. Hay gente que está en depresión, en cárceles de depresión, en cárceles espirituales donde la gente se siente atada, la gente no tiene paz en su corazón. Hay gente que me está oyendo que por las noches no puede dormir y vienen espíritus del enemigo, espíritus malignos que los persiguen. Vienen fuerzas demoníacas muchas veces y te quitan la paz. Y estás en tu casa en pleito, en contienda. Y hay gente que no puede dormir, hay gente que siente que los están persiguiendo, que los persigue una sombra y tantas cosas. Y tienen miedo. Hay jóvenes que están en una cárcel de depresión. Hay jóvenes que dicen, es que mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Mejor me quito la vida para que vean, para que sientan dolor por mí. Pero esa no es la solución. La solución es venir a Cristo, aleluya, para que Él te liberte, para que Él te haga libre, para que en Él tengas una nueva vida. Bendito sea el nombre del Señor, porque qué lindo, déjame decirte, qué lindo es servirle a Dios en la juventud, aleluya. Y no digo, hermano, que la vejez no sea